Educación financiera cripto. Bueno, pues ya estamos por aquí cuando llegan prácticamente las 3:15 de la tarde y como todos los lunes tenemos con nosotros a Félix Fuertes. Es el cofundador de Formación en Inversión, que viene a responder a la pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora mismo dentro del mercado cripto. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí de nuevo. Lo mismo te digo, Sergio. Siempre es un placer compartir estos lunes contigo. A ver, es una pregunta complicada, Félix, pero como estaba insistiendo, todo el mundo está ahora mismo cuestionándose, preguntándose si de verdad ha empezado un bull run, que yo creo que eso quizás es ir demasiado lejos, si de verdad ha terminado el bear market o si esto es una bull trap y básicamente lo que están haciendo es engañar a la gente para que meta su dinero y termine perdiendo. Yo sé que tú eres un máquina, eres un hacha en el análisis on-chain y a ver si juntos podemos responder un poco a esta cuestión. ¿Qué te parece? Un buen ejercicio. Me parece genial. Lunes, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, para empezar y para quemarle la cabeza a nuestra audiencia, para que... Sí, la verdad es que empezamos todos con fuerza. Habéis comentado algo al arranque, ¿no? Que lo que es la adopción institucional está incrementándose. Y yo diría que de una manera u otra eso es difícil de medir porque o nos lo dicen los propios exchanges centralizados que hacen esos deals, esos acuerdos, esas ventas, compraventas a nivel OTC, a nivel al contado, o eso es imposible de saber, ¿no? De hecho, cuando analizamos las métricas on-chain podemos ver que realmente sí que se ha incrementado el número de usuarios, la demanda de la acumulación de bitcoins, pero realmente no sabemos si corresponde a manos fuertes o a manos débiles. Podemos ver la evolución de ciertas billeteras y eso sí que nos podría dar ciertas pistas sobre si el institucional realmente está teniendo más impacto en el mercado que el retail o el minorista, ¿no? Y de hecho no lo iba a exponer hoy, pero para que podamos verlo, realmente vais a ver que es más el minorista el que ha estado adoptando Bitcoin que el mismo institucional, que yo creo que todavía aún le queda un poquito más para realmente entrar a tope y de hecho comentamos hace una semana, un par de semanas, que podría existir un motivo principal, una motivación principal para que entraran, que es las actualizaciones de Ethereum, ¿no? Que al final yo creo que van muy de la mano con Bitcoin. Totalmente. Muy bien, pues me vais a permitir compartir la pantalla porque creo que esto hay que explicarlo con con gráficos, ¿no? Totalmente. Entonces, la primera premisa, ¿se ve mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, para toda nuestra audiencia que nos esté escuchando, lo voy a hacer de la forma más gráfica y didáctica posible. Para los que nos estéis viendo en el streaming, podréis ver la grabación posteriormente. Básicamente, la primera premisa con la que tenemos que contar siempre dentro de un modelo de análisis, dentro de la demanda u oferta de bitcoins en el ecosistema, no son las instituciones. Yo creo que estamos equivocados porque no hay que diferenciar entre institucional y minorista, sino hay que diferenciar entre tres tipos de actores diferentes. Primero están los inversores a largo plazo, luego están los inversores a corto plazo o especuladores y luego están los mineros. Hay que tener en cuenta estos tres tipos de inversores y yo por eso muchas veces cuando escucho que alguien me dice va a haber adopción institucional, yo lo siguiente me río porque pienso el institucional podría ser perfectamente un inversor a corto plazo. Entonces no sé cómo de positivo o de negativo puede ser realmente ese dato para tomar una decisión de inversión de un hold de Bitcoin pues a 5 años vista, ¿no? Por ejemplo. Vale, la primera premisa, y es algo que muestro en el gráfico que está a continuación, es que la tendencia a nivel técnico en Bitcoin se ha roto a nivel logarítmico, ¿vale? Es decir, se ha confirmado una rotura de lo que es la tendencia o la secuencia de máximos decrecientes dentro de la tendencia principal que se arrancó en noviembre del año pasado. Es decir, que llevamos un año y un mes con tendencia bajista hasta que se ha roto ahora en enero. Y esta rotura realmente suele anteceder una confirmación, es decir, seguramente veamos nuevas subidas, aunque veamos una simple corrección, simplemente a nivel técnico podamos ver subidas hasta los 32.000, que es un poco lo que os comenté hace un par de semanas. ¿Vale? Cuando tenemos un gráfico delante, a nivel técnico, primero lo que estamos haciendo es ver lo que está viendo todo el mundo ahora mismo a nivel técnico. Y eso nos da una ventaja competitiva, una ventaja a la hora de tomar decisiones, porque estamos realmente realizando una acción que parece que todos los demás están viendo. Pero nosotros vamos a ir más allá y vamos a intentar descubrir si realmente es un buen momento para comprar o para vender, es decir, si la predisposición es bajista o alcista, ¿vale?
Entonces, lo primero que suelo hacer es basarme en modelos que son métricas on-chain, es decir, me gusta ver modelos primero que son estadísticos a nivel cuantitativo. Para ello utilizo primero unas simples medias, ¿vale? Para poder ver o comparar con el pasado realmente lo que ha estado ocurriendo y si podría volver a ocurrir lo mismo, ¿vale? Y cuando vemos que a nivel técnico la media de 200 y la media de 111, que generalmente suelen ser las utilizadas para poder, normalmente suelen ser las utilizadas tanto por parte de los inversores que son a largoplacistas, la media de 200 y la de 111 por los mineros. Realmente cuando vemos que hubo ese periodo de caída entre 2017 y 2018, finales de 2018, en toda esa caída de Bitcoin que fue un crash enorme, en el momento que el precio superó estas dos medias, que son las de referencia para los mineros y para los inversores a largo plazo, empezó una tendencia alcista y hemos visto exactamente que ha ocurrido lo mismo ahora otra vez. Tenemos una predisposición, es decir, venimos de un bear market, de un mercado bajista muy fuerte y por primera vez dentro de este mercado bajista se han superado estas dos medias, ¿vale? Esto es una referencia, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a ir incorporando factores de confianza que nos dan pie a pensar o a intentar interpretar qué realmente están pensando los mineros o qué están pensando lo que son los holders o los inversores a largo plazo. Lo segundo que me voy a fijar es realmente dentro de lo que es el precio calculado por parte de los mineros y por parte de los inversores, realmente hay una referencia que solemos tomar en cuenta en función de, primero, la capitalización realizada, es decir, hay dos tipos de capitalización dentro del mercado cripto. Una que es una capitalización que es la normal, es decir, nosotros cogemos los 21 millones de bitcoins, los multiplicamos por el precio y nos sale la capitalización de Bitcoin, pero esa realmente no es la capitalización real, sino que necesitamos ir a la capitalización circulante y a partir de ahí hay un dato que no mucha gente toma en cuenta dentro de Bitcoin y es que hay muchos Bitcoins en la última década que se han perdido. Estamos hablando de Bitcoins que se han quedado en las billeteras, que se han olvidado, que sus usuarios no son capaces de acceder a ellos. Y en el ecosistema, como toda la cadena de bloques es pública, nosotros podemos realmente determinar cuáles son aquellas billeteras donde realmente sus usuarios consideramos que han perdido sus bitcoins porque llevan sin moverse más de 7 años, más de 6 años, más de 6, 7 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí se calcula una media en base al market cap, es decir, la capitalización del mercado, y de ahí sacamos un precio real, ¿no? Entonces, el precio real para el inversor medio, ¿vale? Estaba aproximadamente, y lo sacamos a través de una media, vemos que mientras que el precio de Bitcoin ha estado cotizando desde el último bear market, desde el último suelo que tuvo, que volvió otra vez a su precio justo, digamos que de alguna forma el precio de cotización, cuando vuelve a su precio realizado y también al precio balanceado, al precio delta, que se calcula con una media de todo el cap de toda la historia de Bitcoin, generalmente cuando el precio de mercado está en el mismo nivel que todos estos precios que son a nivel estadístico, a nivel cuantitativo calculados, es en ese mismo momento cuando se considera el inversor sofisticado, el que se basa en estas métricas, que generalmente suele ser el que tiene pasta, el que dice es un momento adecuado. De hecho, si el precio cayera por debajo de estos dos precios, de estos precios calculados de forma cuantitativa, entonces veríamos realmente una oportunidad ya histórica para comprar bitcoins, porque básicamente ahí sí que el mercado estaría ofreciendo descuento. ¿Vale? ¿Esto qué significaría entonces, Félix? ¿Se podría decir que es un precio justo, que es un buen precio para Bitcoin, entonces, teniendo en cuenta efectivamente estas métricas? O sea, eso es lo que piensa el inversor sofisticado en este caso. Sí, de hecho lo estamos viendo en este patrón de aquí, ¿no? Vemos que cuando fue el crash de Luna, el mercado empezó a comprar porque estaba justo en su precio realizado. Y yo creo que si no llega a existir un crash de FTX, si no llega a haber un cisne negro de FTX, diría que hubiéramos tenido la recuperación de Bitcoin mucho antes, ¿no? Porque ya estaba justo en sus niveles de precio ajustado. Y el hecho de que el precio de Bitcoin se haya apreciado en enero, después de este crash de FTX, y otra vez vuelva a estar en los niveles ajustados a lo que es al cap realizado, entonces eso me confirma que este doble toque o lo estamos diciendo que es básicamente como si estuviéramos haciendo value investing, estamos diciendo que los inversores han estado valorando Bitcoin en $15.000 y en 16.000 en 18.000
y lo tenemos aquí en color azul, 17.000, ¿vale? Es decir, estamos viendo 20.000, 17.000 cuando fue el crash de Luna y estamos viendo 15.000 y 18.000 en el crash de FTX. Si el precio de Bitcoin llega a esos niveles, el hecho de que Bitcoin se haya dado la vuelta denota que alguien está siguiendo estas métricas y que hay medidores que se toman en cuenta de cara a un potencial suelo. Ya tuvimos este medidor en 2018, cuando el precio alcanzó la cota de los 3.200. En el momento que estuvo en su precio realizado, estamos hablando entre los 3.700 y 3.300, en ese mismo momento Bitcoin empezó a tirar hacia arriba con fuerza y empezó a generar un arbitraje, ¿vale? Es decir, esto también se toma en cuenta para saber cómo de sobrecomprado o de sobrevendido está el precio de Bitcoin respecto a su precio real o a su precio justo. Estamos hablando de value investing, estamos haciendo una valoración real del precio. Ahora mismo estamos con el precio en los mismos niveles, por lo cual este es el precio justo, ¿vale? Es decir, el precio de Bitcoin debería estar, o sea, está cotizando y ha estado cotizando en su precio justo, por lo cual este rebote estaba previsto, ¿vale? Es decir, era algo que se podía prever. Entonces aquí incorporamos nuevos factores de confianza. Lo siguiente que hago es que ya que os he enseñado los precios realizados, porque os he dicho, oye, ya me he fijado cuál es el precio que toman en cuenta los mineros y ya me he fijado cuál es el precio que toman en cuenta los inversores a largo plazo. Los inversores a largo plazo han estado tomando en cuenta un precio desde el crash de FTX en los 16.500 y, sin embargo, en el caso de los mineros han estado tomando en cuenta un precio en los 15.000, ¿vale? En los $15.000 por Bitcoin. Entonces, lo siguiente que quiero analizar es cuánto tiempo han estado aguantando los mineros y los holders a largo plazo en un momento de dolor, ¿vale? Considerando que están aguantando un Bitcoin por debajo del precio realizado, es decir, que básicamente el precio realizado está en su suelo, incluso está en descuento. Y sorprendentemente vemos que los periodos son muy parecidos, ¿vale? Primero vemos que coinciden con los meses de diciembre, enero, febrero. Y segundo, estamos viendo que básicamente la duración es de apenas un mes y medio o un par de meses, ¿no? O sea que lo que es el periodo de dolor que está soportando el mercado realmente ha sido muy parecido al del suelo de 2018 o 2019 a inicios, que es donde se sucedió todo ese crash en aquel antaño. Entonces, comparando esto, estamos viendo que realmente a nivel cuantitativo y sobre todo además a nivel on-chain, y seguramente será sobre todo la parte de inversor profesional o inversor sofisticado el que está considerando que es un buen momento de compra y que este es el precio justo de Bitcoin, ¿no? De aquí nos vamos a ver realmente cuántos de estos holders a largo plazo han estado en pérdidas y cuántos se ha recuperado, ¿vale? Si te parece, Félix, dame un segundito, sí, porque me parece muy interesante esta gráfica, así que vamos a hacer como hacen en la televisión, vamos a cebarlo un poquito, que tengo a mi compañero Viviane aquí al lado que va a contar la apertura de Wall Street y enseguida seguimos contigo analizando y sobre todo respondiendo a esta pregunta, si estamos en un bull market o si esto es una bull trap y están aquí engañando a todo el mundo. Enseguida vamos a contarlo con... Educación financiera cripto. Bueno, pues volvemos, seguimos aquí en My Economy, el programa cripto de referencia de la radio española, muy pendientes del mercado, que Bitcoin parece que empieza a girarse levemente, está subiendo un 0,23% en la última hora hasta los $23.184 y lo mismo hace Ethereum, prácticamente calcando las subidas de Bitcoin, un 0,24% arriba en la última hora, eso sí, hasta los $1.585 y seguimos también con Félix Fuertes, que nos estaba analizando, nos estaba explicando si de verdad de repente comienza ya un bull market o si esto es simplemente una bull trap y bueno, pues todavía hay que esperar un poquito. Félix, seguimos con tu análisis, que nos has dejado a todos expectantes. Ahí, que nos has dejado a todos. Hola, Félix. Perdonad, que me había puesto el mute. Culpa mía, cosas del directo, disculpadme. Sí, de hecho, para que toda nuestra audiencia se posicione, aunque los términos que he utilizado quizás son algo complejos, con la idea que se tienen que quedar realmente en Bitcoin es que dentro de lo que es el análisis on-chain de las métricas, hay una serie de precios que se calculan con históricos realizados, es decir, básicamente considerando que Bitcoin
pues no tiene todo su circulante realmente en el mercado porque hay muchos Bitcoin que se han perdido o incluso holders a largo plazo que no mueven esos Bitcoins. Por ejemplo, estamos hablando de MicroStrategy, ¿no? Con Michael Saylor. Entonces, cuando pensamos en el cálculo de este precio, vemos que suelen haber divergencias. Es como un análisis, una valoración de un activo, como una empresa. Y entonces, cuando el precio de mercado está en el precio justo, en el precio de valoración, es en ese mismo momento que históricamente Bitcoin, dentro de lo que es estos últimos 11 años, cuando el mercado siempre ha tendido a comprar, ¿no? Entonces, hemos visto que justo ha coincidido en esos precios. Lo siguiente que suelo mirar, ¿vale? Y que a mí me gusta mirar, es cómo de saturado, es decir, cuánta tensión están aguantando los holders de Bitcoin respecto al precio de mercado, porque normalmente eso suele darnos ciertas nociones para descubrir lo que es un suelo de mercado, ¿vale? Y a nivel técnico lo podemos utilizar, pero a nivel on-chain podemos coger referencias del pasado. ¿Cómo cogemos estas referencias? Normalmente lo hacemos viendo cuántos integrantes, cuántos usuarios, cuántas billeteras calculando o mirando el precio en el que compraron Bitcoin y el precio de este momento, y se saca un porcentaje de cuántos realmente están ganando dinero y cuántos no, ¿vale? Entonces, normalmente, y tenemos la referencia del crash de 2018-2019, vimos que el 40% de los holders de Bitcoins en aquel momento estaban en beneficio y el 60% estaban en pérdidas. Normalmente esto suele ser una forma que tenemos nosotros de intentar adivinar cuál es la tensión que están aguantando los que están en pérdidas, ese 60%, y lo que hemos visto es que en el suelo generado por FTX, en ese crash, el 48% de los holders de Bitcoin estaban en beneficio y el 52% estaban en pérdidas. Hay que tener en cuenta que el sesgo que tiene generalmente el inversor cortoplacista o medioplacista, e incluso los mineros en este caso en particular, en este caso son estos dos, el cortoplacista y el minero, lo que van a buscar es primero aguantarán Bitcoin, por eso estamos viendo que el 52% estaban en pérdidas y no estaban vendiendo, en contraprestación del crash que tuvimos en 2018, es decir, que todavía es cierto que podríamos haber visto o podríamos ver otra vez a Bitcoin volver a caer y generar otra vez tensión hasta un 40%, ¿vale? Hasta un 40% de holders en beneficio. Pero lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que normalmente los holders a corto plazo, los que son especuladores y los mineros, suelen buscar liquidar en las correcciones. Es decir, cuando ven momentos de liquidez, cuando vemos momentos de corrección al alza dentro de una tendencia bajista, es en esos momentos donde todo aquel que ha ido entrando en ciertos puntos dentro de la tendencia bajista deciden vender para salirse sin pérdida, pero también sin beneficio, ¿no? Es decir, generalmente suele ser así. Y aquí hemos visto que solo esta corrección que hemos tenido de los 16.000 hasta los 23.000 en Bitcoin, hemos visto que ha llevado desde del 50% de todos los actores que estaban en el ecosistema en pérdidas y también en ganancias, 50-50, ahora vemos que el 68% de todos los actores que estaban en el ecosistema están en beneficio. Eso, la información que nos da es brutal, porque lo que estamos viendo aquí es un nivel de acumulación increíble. Si yo veo que hay un incremento de casi el 20% del total de holders que hay de Bitcoin en el ecosistema, con apenas una subida del 50%, lo que quiere decir es que a día de hoy casi toda la acumulación que se ha hecho en Bitcoin ha sido aquí abajo, porque si vemos que ha incrementado un 20% la cantidad de personas que estaban en beneficio, pues básicamente lo que nos está dando a entender es que aquí ahora todo el mundo ha comprado aquí en el suelo y van a estar aguantando. O sea que, estamos Félix, considerando ahora más de 2/3 de los holders están en positivo, están en Sí. ganancias ahora mismo. Más de 2/3. Es un Claro, dato brutal ese. ahora es un dato brutal. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los techos, es decir, las correcciones fuertes de Bitcoin, solemos encontrarlas cuando el 98% de los holders o el 99% de los holders suelen estar en beneficio. Entonces, en ese momento es cuando solemos encontrar esos tejados, ¿no? Esos techos. Y normalmente las correcciones en las tendencias alcistas, estamos pensando en una recuperación. Si pensamos esta recuperación que sucedió en 2020, vemos que hasta el que no llegó el ecosistema a estar en un 84% en beneficio, el 84% del ecosistema en beneficio, no se produjo la primera corrección. La segunda ya fue cuando superaron el 90% del ecosistema. Y la tercera ya, que fue los picos de máximos,
el 99%, ¿no?, del ecosistema. Esto lo bueno que tiene Bitcoin es que al final la tesis o el discurso sobre Bitcoin siempre ha ido al hold, ¿no? Es decir, todo el mundo aquí hay que aguantar porque realmente Bitcoin pues, es para el largo plazo. Pero esto es un dato muy potente porque nos está dando a entender de que hay muchos holders que realmente han entrado, o sea, hay muchos actores que han entrado en este suelo y hay que determinar o hay que ver, y esto es uno de los puntos que todavía no vamos a poder controlar del todo, simplemente hemos visto históricos del pasado, es decir, podríamos decir que hay muchos más argumentos para decir que hay más probabilidad de que esto sea que se retome la tendencia alcista a que sea una trampa para alcistas, ¿no? Y entonces, cuando yo veo este incremento, este paso del 50 al 70% de personas de holders que están en el ecosistema de Bitcoin en beneficio, lo siguiente que voy a observar es si realmente se ha producido una entrada de capital fuerte, y aquí es donde vemos que dentro de lo que es los holders a corto plazo, veis que la cantidad de personas, la cantidad de billeteras que han entrado a comprar Bitcoin en la última caída de FTX está a los mismos niveles de toda la tendencia alcista que se produjo, incluso supera los niveles de toda la tendencia alcista que hubo en 2021 y 2020. O sea, estamos viendo aquí que se ha producido una entrada absolutamente brutal de inversores que a priori lo están categorizando a nivel on-chain como inversores a corto plazo, pero que eventualmente se irán coloreando e irán haciéndose mucho más oscuros y empezaremos a ver realmente si estos inversores son realmente, o estos holders son realmente inversores que están apostando por el largo plazo. Pero esta entrada de cortoplacistas superando los niveles de todo el periodo de recompras de 2019-2020 es un dato muy, muy relevante, sobre todo a nivel de adopción, ¿vale? A nivel de entrada de capital. Lo siguiente que me pongo a mirar realmente es en qué situaciones del pasado a nivel on-chain hemos tenido un desapalancamiento muy fuerte y cómo normalmente ha repercutido en el precio. Y cuando vemos el desapalancamiento que hubo en la primera corrección de 2018 y comparado con el desapalancamiento que hubo a finales de 2018, ¿vale? Hubo dos niveles de desapalancamiento muy fuerte. Estamos hablando de que la mayoría de los actores del ecosistema vendieron en pérdidas y vendieron en pérdidas masivas. Luego también en el crash del COVID, y vemos que con el crash de Luna y con el crash de FTX hemos vuelto a ver dos situaciones muy similares y ahora vemos a Bitcoin en territorio positivo. Estamos viendo cómo ligeramente los holders de Bitcoin están empezando a vender en beneficio en comparación con las pérdidas que se están liquidando por parte de otros inversores. Esto me da a mi entender, viendo históricos del pasado a nivel on-chain, de que esto podría acabar repercutiendo en mayores subidas por mayores liquidaciones de holders, que eso al fin y al cabo lo tomo en cuenta o lo considero porque haya una serie de, sobre todo de inversores a largo plazo y mineros que empiecen a desapalancarse un poquito para poder ir manteniendo la actividad, puesto que van a necesitar pues un poquito de cash, un poquito de efectivo. Y en ese aspecto lo hemos visto aquí, ¿no? Es decir, si vemos esta línea de color azul, vemos toda la actividad es decir, todo el total de oferta que es anterior o más antigua a 6 meses. Cuando vemos aquí en el crash de FTX que se empieza esto a reducir, eso quiere decir que se están desapalancando. Vemos aquí esta zona de color rojo, ¿vale? Este desapalancamiento que ha habido, y vemos que de nuevo empieza a haber convicción. Empezamos a ver cómo otra vez el supply, es decir, la oferta, empieza a superar los 6 meses de antigüedad. Es decir, quiere decir que al final se está aguantando y se está viendo aquí cómo precisamente el total de oferta está en positivo, ¿vale? Es decir, que la realidad es que no estamos en niveles de máximos en positivos, y que vemos patrones históricos que al final nos muestran un suelo de mercado a nivel on-chain muy fuerte, y que seguramente con lo que hemos visto anteriormente, esa rotura de la directriz en Bitcoin, seguramente lleve también a los técnicos a pensar en que esto puede llevar a mayores subidas. Y luego para ir terminando, creo que es relevante entender a los mineros, que es lo que hemos estado viendo, y los mineros han estado en un territorio donde han estado perdiendo dinero constantemente, han estado perdiendo dinero desde junio de desde mitades del año pasado, han estado en una situación donde todo lo que estaban ganando
les iba para poder pagar y ya está, y mantener la infraestructura, pero no estaban generando absolutamente ningún beneficio. Lo hemos visto que no han podido repagar sus deudas, varias empresas de minería conocidas, y hemos visto que con esta subida ligera del precio de Bitcoin, ya la rentabilidad que están teniendo los mineros está empezando a irse a un equilibrio, y esto es algo muy positivo, puesto que ya esto descomprime y destensiona la industria de los mineros, es decir, los mineros ya no suponen un riesgo para lo que es la industria, para lo que es el precio de Bitcoin, por lo cual esto puede derivar en que estos mineros sigan holdeando o incluso liquiden parte de sus beneficios. Lo que sí que vemos, y esto es un gráfico que he sacado de Glassnode, lo que sí que vemos es un desapalancamiento leve, ¿vale? Hemos visto que básicamente los mineros han estado holdeando, han estado conservando más de 8.500 bitcoins por mes, y ahora se están desapalancando ligeramente. Tenemos una diferencia de 1.600 bitcoins en el mes de enero, por lo cual se ve que realmente parte de los mineros han estado vendiendo, que tampoco es una presión muy alta. Estamos hablando de 3-4 millones de 30 millones de dólares, ¿vale? Tampoco es una presión enorme de venta, pero desde luego pues sí que les da la posibilidad a los mineros a descongestionar y a destensionar un poco esa situación que estaban sufriendo. Entonces, conclusión, pues la verdad es que a nivel on-chain, pues las métricas de suelos llevan sucediéndose desde mitades del año pasado. Llevamos viendo un mercado tensionado muy fuerte, sobre todo con los mineros aguantando y los holders a largo plazo. Vemos que ha entrado una cantidad de usuarios a corto plazo absolutamente brutal, superando los niveles de 2019 y de 2020, y que además, pues con un incremento, una subida del número de holders que están en beneficio en un 20%. Por lo cual, a mí mi impresión, o lo que yo estoy entendiendo aquí, es que esta oferta, esta demanda que se ha producido, ¿vale? Básicamente, disculpar, esta demanda que se ha producido realmente se debe a una compra por convicción. Estamos viendo que realmente la oferta se ha disminuido considerablemente y va a seguir disminuida. Es decir, creo que vamos a ver nuevas subidas a nuevas cotas en Bitcoin, precisamente porque esa oferta ha desaparecido y seguiremos teniendo un shock de supply, ¿no? Entonces, no creo que sea una trampa alcista, desde mi punto de vista, por los datos que estoy viendo. Hay suficientes condicionantes y factores para pensar en que se estamos retomando la tendencia. Bueno, Félix, pues te damos las gracias por este pedazo de análisis. Recomiendo a todo el mundo que no lo haya podido ver que nos siga después, que nos busque en Twitch y en YouTube para que vea los gráficos. Y vamos, yo creo que ha quedado la pregunta clarísima, claro y meridiana. Muchísimas gracias, Félix, por estar por aquí. Muchas gracias por esta información, este contenido de tanto valor. Y nada, te esperamos ya la semana que viene otra vez por aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo. Félix, un abrazo. Hasta luego.